de la tarde. Amén. Y bueno, repite una vez más conmigo: la comunión en la familia. Y quiero iniciar con el rema de nuestra serie, y es el siguiente: el plan eterno de Dios empieza ¿en dónde? Pero se vive en el hogar. Y algo que tenemos que aprender y que tenemos que recordar, que el lugar donde nosotros tenemos que ser más cristianos es en la iglesia. No, el lugar donde nosotros tenemos que ser más cristianos es en nuestro hogar. El lugar donde nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios tiene que ser en nuestro hogar. Por eso, como leía Gerardo y decía, Hechos capítulo 1, versículo 8, me serás testigo en Jerusalén. Y Jerusalén representa tu casa. El primer lugar donde Dios nos manda a ser testigos y estar llenos del Espíritu Santo no es en la iglesia, no es en un lugar donde todos nos puedan ver. El lugar donde más tenemos que ser cristianos es, escucha esto, en tu casa, con tu familia. Por eso el plan eterno de Dios empieza en el altar, pero repite conmigo, se vive en el hogar. Y vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 7, y con esta historia vamos a entrar en este mensaje que él ha llamado la comunión en la familia. Lucas capítulo 22, versículo 7 al 34 dice: llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió ¿a quién? A Pedro y a Juan, diciendo: vayan, preparanos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, cuando entren a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando ¿qué cosa? Síganlo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿A la iglesia? A la casa donde entre. Díganle ¿a quién? El maestro te dice: ¿dónde está la habitación en la que ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó ¿en dónde? Y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla el reino de Dios. Luego tomó una copa y, habiendo dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta es el nuevo pacto, es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. No obstante, he aquí, escucha esto: la mano del que me entrega está conmigo. ¿En dónde? A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a preguntarse entre sí: ¿cuál de ellos sería el que habría de hacer esto? Hubo entre ellos una disputa acerca de, imagínate, los discípulos, en lugar de arrepentirse, en lugar de cambiar su corazón, empezaron a discutir entre ellos quién era el más importante. Entonces él les dijo: los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero entre ustedes no será así. Muy bien, el que entre ustedes sea el importante, sea como el más nuevo, y el más dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es más importante? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas.
Yo pues dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban ¿en dónde? Beban y coman ¿en dónde? En mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como un trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo aún en la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Imagínate, quiero que por un momento, sí, yo sé, lo que usted no leyó en toda la semana, hoy lo leyó. Pero es importante leer la Biblia. Y usted quiero que por un momento vea esta cena, todo lo que sucedió en esta cena. En mi pueblo diríamos que este capítulo es una porción de un puchero. Para aquellos que no saben qué es un puchero, es un caldo de res que lleva literal todas las verduras. Es más, hasta col. Lleva de todo. Es buenísimo. Y literal en esta última cena sucedió de todo. Hubieron copas, hubieron un hombre con un cántaro, estaba Judas, metió la mano, Pedro dijo: Señor, jamás te voy a negar. Hubo un sinfín de momentos. Y esta cena me encanta, porque no solamente era una cena, y no era cualquier cena. Es conocida como la última cena. Y me encanta porque la Biblia dice que Jesús tomó, y te quiero poner en contexto de esta cena, porque no solamente era una cena, era la cena más importante, donde Jesús nos modeló y nos enseñó demasiado en esta mesa, que hasta el día de hoy seguimos hablando de esta cena. Y me encanta porque Jesús en esa cena, en la cena de la Pascua, la cena de la fiesta, dice la Biblia, escucha esto, dice la Biblia que Jesús tomó las 4 copas. Porque en la última cena, o en la cena específicamente de la Pascua, se tomaban 4 copas. ¿Cómo que 4 copas, pastor? Sí, según la tradición, se tenían que tomar 4 copas. Y cada copa representaba algo. Y veamos qué significaba tomar las copas. La primera copa que se tomaba era en representación a la salida de Egipto. La segunda copa era la copa de la redención. La tercera copa era la copa de la liberación de su servidumbre. Y la cuarta copa era la copa de la pertenencia a Dios. ¿Por qué en la Pascua se tomaban estas 4 copas? Porque era la salida donde el pueblo de Israel simbólicamente, escucha esto, tomaba cada copa dando como hecho lo que significó la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y Jesús toma 4 copas, porque primero participó en la cena y después de su cuerpo y de su sangre. Pero algo tan interesante que hoy vamos a aprender es que la comunión comienza en la casa. Te hablé todo este contexto y te hablé todo este texto porque la comunión empieza en la casa. Volvamos a Lucas capítulo 22 versículo 10. Y dice lo siguiente: Él les dijo: he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta donde, a donde entre. Díganle al dueño de quién. El maestro te dice: ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Hoy el Señor te pregunta en esta mañana: ¿dónde está la habitación en tu casa donde Él pueda habitar y pueda hacer una comunión con tu familia?
Porque la Pascua o la cena de la Pascua, la última cena, no es solamente para comer la Santa Cena. De hecho, en mi corazón había la intención de hacer la Santa Cena hoy. Pero entendiendo el mensaje, y creo que lo que Dios va a hablarte hoy, es que la Santa Cena no solamente se tiene que hacer en la iglesia, se tiene que hacer en tu hogar, en tu mesa y en tu familia. Y dice la Biblia, en la casa. No dice en la iglesia, no dice en la casa de un vecino, no dice en la casa de algún familiar, dice en tu casa. ¿Por qué no te volteas con alguien y le dices, ¿dónde está el lugar donde Dios habita? ¿Qué dice más adelante? Cuando llegó la hora, ¿qué hizo Jesús? Se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. ¿Dónde se sentó Jesús? En la mesa. Dos elementos importantes que se necesitan para que en nuestra familia haya una comunión. Lo primero es una casa que esté dispuesta y lo segundo es una mesa. Esto me enseña entonces lo siguiente: el plan eterno de Dios empieza en el altar, pero se vive en el hogar. Y algo que Dios quiere hacer es que en esta mañana, literalmente, Dios quiere restaurar tu mesa. Porque si Dios restaura tu mesa, Dios restaura tu comunión. Porque Jesús no solo estableció un acto de fe, sino fue un acto donde Él nos enseñó la intimidad que tiene que existir en una casa y en una mesa. El mismo anhelo que tiene con los discípulos, Jesús lo tiene para las familias. Porque escucha esto: en nuestra mesa, en nuestro hogar, en el tiempo de compartir el pan, tiene que haber amor, unidad y compartimiento. Repita conmigo: amor, unidad y compartimiento. Así que esto me enseña que la comunión genuina empieza en casa y no en la iglesia. La comunión genuina empieza en casa y no en la iglesia. Díganle al dueño de la casa: ¿dónde está mi habitación? Y entrando Jesús, dice la Biblia que Él se sentó a la mesa. Hay una mesa que está lista. Hay una mesa que está dispuesta. Pero nosotros como familia hemos corrompido el plan de lo que es estar en una mesa con la familia. Y hoy en día no existe esa comunión dentro de las familias. Hoy en día no existe esa unidad dentro de las familias. Veamos Lucas capítulo 22 versículo 14. Cuando llegó la hora, se sentó ¿en dónde? ¿A dónde? Y con los apóstoles. La mesa significa comunión. La mesa significa unidad. La mesa significa compañerismo. Y lo que Dios va a hacer hoy en tu vida es que Dios va a restaurar tu mesa. Es más, volteate con alguien y dile: Dios va a restaurar tu mesa. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Te pido, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros hoy. Que tú nos hables, nos ministres, que pongas las palabras en mi boca para poder transmitir este mensaje, Señor. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Y por qué no repetimos en esta mañana? Hoy voy a escuchar la palabra,
voy a ¿qué? Voy a hablar la palabra, voy a creer la palabra y voy a accionar en la palabra. Amén. Entonces la mesa, dice Lucas capítulo 22 versículo 14, cuando llegó la hora se sentó a la mesa. Repite conmigo, se sentó a la mesa. La mesa significa comunión y unidad. La mesa significa compañerismo. La mesa significa relación. La pregunta es, ¿cuánto nos hemos sentado a la mesa con nuestra familia? ¿Cuántos hemos disfrutado el tiempo de la mesa? ¿Cuántos hemos peleado en una mesa? Y la otra es, me encanta esta, ¿cuántos ni siquiera nos topamos en una mesa? La mesa significa comunión. ¿Y sabes cuál es el plan de Dios en esta mañana? Dios quiere que tengamos una comunión perfecta con Él y una comunión perfecta entre nosotros. Porque la comunión tiene que ser perfecta con Dios y perfecta entre nosotros. Es más, la cruz no solamente, escucha esto, es el madero en el cual Jesús murió por nosotros. Aunque sabemos que la cruz es el lugar que simboliza o es el peor lugar para un criminal, un lugar de maldición y de muerte, me encanta porque Dios siempre utiliza lo bueno para lo malo para sacar lo bueno. Me encanta porque Dios siempre, a pesar de la circunstancia difícil o a pesar de lo que sucede, Dios siempre saca lo bueno de entre lo malo. Repite conmigo, la cruz. Y Dios quiere que tengamos una comunión perfecta entre nosotros y una comunión perfecta con Él. Veamos entonces la cruz. La cruz, primeramente, es que vertical. Y es vertical porque simboliza la comunión que nosotros debemos de tener con Dios. Es más, la cruz primeramente es vertical porque conecta la comunión y la intimidad entre Dios y nosotros. Pero me encanta esto. Pero también la cruz es como para que tengamos comunión entre nosotros. Es vertical hacia arriba, comunión hacia Dios, horizontal hacia los lados para tener comunión entre nosotros. Y dice la Biblia que Jesús instituyó la cena no en la iglesia, no en la casa, no en algún lugar abierto. Jesús instituyó la cena, ¿en dónde? En una casa. ¿Sabes por qué, iglesia? El lugar de comunión más sagrado no es el púlpito, es la mesa del hogar. El lugar de comunión más sagrado no es el púlpito, es la mesa de un hogar. Pero hoy en día hemos perdido la comunión con Dios y evidentemente si la comunión con Dios la hemos perdido, también hemos perdido la comunión con la familia. ¿Y qué es lo que hacemos en una mesa? Yo le dije, yo quisiera también sentarme y escuchar este mensaje, pero alguien tiene que predicar hoy. ¿Y qué es lo que hacemos en una mesa? En una mesa nos sentamos y ni siquiera nos hablamos. Es más, este mensaje nace porque curiosamente, no sé si por chisme o por don, pero tengo la habilidad de darme cuenta de muchas cosas. Y cada vez que vamos a un centro comercial, estábamos buscando una mesa y de repente me dice la pastora, imagínate cuando nuestros hijos sean adolescentes.
Y estaba el papá con una cubeta de KFC y estaba su hijo al lado de él. Eran solamente 2 personas y el hijo estaba. ¿Cuántos han visto esa escena? ¿O cuántos viven esa escena? Ahora imagínate si la Santa Cena o la Última Cena hubiese sido en tiempos modernos. ¿Cómo estaría la Santa Cena? Pedro, aquí casual. Judas, historia time de cómo traicionaría a Jesús. Juan, se vienen cositas. Los demás discípulos poniendo la ubicación. Los otros, cosas random. Imagínate cómo sería la Santa Cena en tiempos modernos. Porque tristemente, esa es nuestra condición. Porque en la cena, hoy en día, hemos perdido la comunión con Dios y evidentemente con la familia. Voy a repetirte, hoy es una enseñanza donde vamos a aprender todos. Porque vivimos en una época donde muchos comparten techo, pero no comunión. Y las familias se ven así. Y usted como padre, y algo que vamos a hacer hoy, vamos a aprender todos, amén. Señor, dame las fuerzas. Que a partir de hoy, le dije, también yo estoy aprendiendo hoy. También yo me estoy predicando hoy. Que a partir de hoy, el tiempo de la comida y el tiempo de la mesa no existan teléfonos. Pues lo vamos a hacer. Que no existan distractores, porque vamos a aprender que la mesa es sagrada. ¿Sabes cuál es la condición hoy en día? Que la mesa está llena de platos, pero vacía en conversación. La mesa está llena de platos, pero vacía de conversaciones. Y literal en las mesas hoy en día solo nos hablamos para pedir la sal o que nos pasen la salsa. Pero no hay comunión. Los que son padres me podrán decir que sus hijos cuando están comiendo, ¿qué es lo que hacen? ¿Están en dónde? Es más, déjese de los adolescentes. ¿Cuántos estamos en el teléfono mientras comemos? Gloria a Dios por los sinceros. Y te están hablando y hablando y tú estás. Ah, sí. Sí soy. Pero a partir de hoy yo sé que el Espíritu Santo va a traer revelación a nuestras vidas y nos va a enseñar la importancia que es en el tiempo de la mesa. Ahora, si tú eres un padre de familia y ni siquiera tienes un tiempo en la mesa, bueno, estás peor, de mal a peor. Me encantaba lo que Luis decía la semana pasada. Tu manera de proveer no justifica tu ausencia en la familia. Las comidas en las familias, que antes eran momentos sagrados de conexión, hoy son momentos interrumpidos por pantallas, por prisas, distracciones, ofensas o malos entendidos. Y Lucas capítulo 22 versículo 14 dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y me encanta lo que les dice. ¿Cuánto que dice? Comer con ustedes. Jesús dice: cuánto yo deseo comer con ustedes.
¿Cuántos deseamos la mesa? Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día cada quien come por su lado. Los jóvenes dicen: yo voy a comer en mi habitación. Y eso no está bien, porque el tiempo de la mesa es importante. El tiempo de sentarnos con nuestra familia. Y padre de familia que tienes un niño, no le des un iPad o una tablet en el tiempo de comida para que se calle. Sí, yo sé que te desespera, pero es un tiempo para edificar. Es un tiempo para relacionarse. Es un tiempo para hablar. Porque Jesús dice: cuánto he deseado comer con ustedes. Me encanta porque Jesús, escucha esto, antes de ir a la cruz no fue a hacer un milagro, sino fue a sentarse a la mesa. Jesús, antes de ir a la cruz, no fue a hacer milagros, fue a sentarse a la mesa. Porque Jesús sabe que en la mesa de una familia, o cuando una familia se sienta en la mesa hay milagros. En la mesa se afirman lazos. En la mesa se habla de propósito. En la mesa se sana. En la mesa se transmite amor. Iglesia, Dios quiere cambiar nuestra cultura de tener en poco la mesa para saber que en la mesa hay un milagro. En la mesa hay restauración. En la mesa hay cambios. En la mesa hay comunión. Repite conmigo: en la mesa hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos quieren cambiar la cultura? Y hasta este punto siento la atmósfera tensa, porque es una de las culturas que tenemos que romper. No es el diseño que Dios estableció para nuestras vidas. Jesús dice: cuánto he deseado estar con ustedes. Mesas llenas de plato, pero vacías en conversación. Mesas llenas de plato, pero vacías de propósito. Mesas llenas de plato, pero vacías de comunión. Mesas llenas de plato, pero vacías de relación. Mesas llenas de plato, pero vacías en edificación. Y eso es la familia. Pastor, ¿y por qué no nos habla del amor y el poder? Porque el milagro inicia en una mesa. La familia se fortalece en una mesa. Si nosotros queremos cambiar, ahora es un proceso. Es un proceso. Si tu integrante de tu familia cae, no lo juzgues. Está en un proceso. Si luego lo ve como adicto, no lo juzgues. Es un proceso. Porque seamos sinceros, no somos adictos en vicios, pero sí adictos al teléfono. Y muchos teléfonos están destruyendo nuestra familia. Me incluyo como pastor. Porque a veces, en el afán de resolver todo, como pastor, pasa tu teléfono. No te lo voy a revisar, tranquilo. Como pastor estamos comiendo y la pastora está hablando. Ah, sí. Amén. ¿Y cuántos mensajes hemos dado ignorando a nuestra familia? El ministerio es importante. Hoy lo entiendo. Y me lo autodigo. El ministerio es importante, pero el tiempo con tu familia es más importante.
Pero pastor, es que está endemoniado. ¿Cuánto lleva? 1 hora, media hora más y no le va a pasar nada. Eso es bueno. Eso es importante. Amén. Pero también puede ser un arma para destruir nuestra familia. Eso es tecnología. Pero también puede ser un distractor para robarte la palabra en un servicio. ¿Cuántos vamos a cambiar hoy? Voltéate con el de lado. Si me ves ansioso por no usar el teléfono mientras como, dile: tenme paciencia. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Lucas capítulo 22 versículo 13 dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vamos a aprender en esta mañana qué elementos necesitas para poder cambiar la cultura y qué elementos necesita la mesa. ¿Qué dice la Biblia? Que los discípulos fueron y ¿qué hicieron? Prepararon. Número 1, la mesa se prepara. Es decir, la mesa necesita un ambiente para la comunión. La mesa se prepara y preparar significa hacer, disponer, proveer. La comunión necesita un ambiente que se prepara para que exista la comunión con Dios y mi familia. Porque ¿sabes algo, iglesia? La comunión no es accidental, la comunión es intencional. Y la comunión viene cuando preparamos y disponemos un ambiente. La comunión se necesita preparar. La mesa se necesita ser preparada. En Salmos dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Repite conmigo: la armonía hace que el rocío descienda. ¿Sabes algo, iglesia? El rocío viene del cielo, pero necesita elementos para que el rocío descienda. La comunión es sobrenatural porque viene del Espíritu Santo, y nosotros somos responsables como familias, como hijos, como padres, como madres, de preparar el ambiente, porque es importante cambiar la atmósfera. En nuestra mesa debe de haber propósito, debe de haber relación, debe de haber edificación. Y pastor, ¿y si la mesa no hay propósito? Si en la mesa no hay edificación, si en la mesa no hay unidad, si en la mesa no hay amor, cambia el ambiente, cambia la atmósfera. Hemos aprendido a no sentarnos en la silla del escarnecedor. Y quiero decirte algo: la mesa en tu casa tiene que edificarse, pero también usted, como un hijo de Dios, tiene que aprender en qué mesas no sentarse. Tristemente, les voy a contar algo, pero no se lo diga a nadie, por favor. Le dije a un amigo: oye, ¿por qué no vas a buscarme? Y no sé qué. Y de verdad, tenía en ese momento casi siempre tengo hambre, pero en ese momento tenía demasiada hambre.
Y le dije, vamos a cenar. Y fuimos a cenar. Y de verdad, cuando tengo hambre, estoy pensando en qué voy a comer. Y tristemente esa persona empezó a hablar cosas que no edifican. Bueno, no le interesa qué empezó a decir. Criticar, juzgar, chismear. Y de verdad, de por sí como muy rápido, agarré, comí. Le digo, oye, ¿por qué mejor no nos vamos ya? Porque ya estoy un poco cansado. Le digo algo, aunque es una persona que yo aprecio, no me vuelvo a sentar en una mesa con él. Porque no me gustó el ambiente. No me gustó la atmósfera. Y le dije a mi esposa, me duele porque son años de conocerlo. Pero mientras él siga con ese ambiente y con esa atmósfera, yo no me siento a partir el pan con él. Me dijo, ¿me buscas antes que te vayas para cenar? Ah, sí, yo te busco. Me mandó un mensaje, ya ni me avisaste. Ay, es que se me pasó. La mesa es importante en nuestra casa, pero también es importante en qué mesa nosotros nos sentamos. La pregunta que yo te hago es la siguiente: ¿eres de los que preparan ambiente de comunión en tu familia o eres de los que preparan ambiente de división? La segunda pregunta: ¿eres de los que defiende la unidad en la iglesia o eres de los que trabajan para la división en la iglesia? La mesa se prepara, el ambiente se prepara, el amor se prepara, el edificar se prepara. Porque ¿de qué sirve comer un buen plato si no hay amor? ¿De qué sirve comer un manjar si la mesa está vacía? ¿De qué sirve comer la comida que tanto anhelas si no hay propósito? ¿De qué sirve sentarnos a la mesa y ni siquiera hablarnos? Iglesia, hoy el Espíritu Santo quiere darte la dirección, quiere darte el rumbo para cambiar la manera en que estamos haciendo mesa. La mesa se prepara. Y así como los apóstoles prepararon la mesa, así nosotros debemos de preparar la unidad. ¿Cómo estás preparando la mesa en tu casa? ¿Cómo estás preparando la mesa en tu familia? ¿Cuáles son los temas de conversación que en tu casa estás teniendo? ¿Cómo estás edificando a tus generaciones? Nos preocupamos porque hay alimento en casa, pero no por edificar a nuestras generaciones. ¿Qué más dice la Biblia? Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon ¿qué cosa? La Pascua. Versículo 15 dice: y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Número 2, la mesa se desea. La mesa se desea porque Jesús deseaba tener comunión con los discípulos. Y una de las mentiras que el diablo ha metido es que la comunión no es importante. Y la comunión es importante porque en la comunión hay unidad. En la comunión se fortalecen lazos. En la comunión la familia está unida. Y me encanta lo que sigue, porque cuando la familia tiene comunión, el enemigo no tiene espacio. Cuando la familia tiene comunión, el enemigo no tiene espacio. Tu familia va a estar fortalecida por cuánta comunión tú tengas con ella. Pero si tu familia no tiene comunión, tu familia está dividida. Y es la condición hoy en día en la iglesia. Hay alimento en la casa, hay alimento en la mesa, pero los hijos en el teléfono, los padres peleando, ofendidos. No hay un propósito. Pero quiero decirte algo, iglesia: cuando la familia tiene comunión, el diablo no tiene espacio. Y te digo algo de parte de Dios: el diablo no va a tener espacio en tu familia cuando empieces a tener comunión con ella. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Ahora,
Lo cierto es que no habrá comunión en la familia si no tenemos comunión con Dios. No habrá comunión en la familia si no tenemos comunión con Dios. La familia es importante. Porque la familia, el matrimonio, es el diseño de Dios para el hombre aquí en la tierra. Te digo de parte de Dios, iglesia, es el tiempo de preparar una mesa en tu corazón para nuestro amado. El matrimonio es importante porque es el diseño de Dios aquí en la tierra. Veamos cómo es el diseño de Dios. Jesús inició los milagros ¿en dónde? ¿En dónde? En una fiesta. Inició en una fiesta, en unas bodas. Cambió el agua en vino. Todo va a terminar en unas bodas. Jesús inicia en una boda y termina en una boda. El matrimonio es el diseño de Dios y la familia. Y es el tiempo de preparar comunión en nuestros corazones. Porque si no hay comunión en nuestras vidas, ¿cómo va a haber comunión en nuestro matrimonio? Ahora, no es que vamos a tener comunión de una manera religiosa. Porque muchos tienen comunión con Dios, pero su familia está destruida, está dividida. ¿Sabes cómo se llama eso? Religión. Porque la comunión que tú tengas con Dios será el reflejo de la comunión que tengas con tu familia. Porque Dios opera así. No puedes decir, pastor, yo oro 20 horas, pero con mi esposo me llevo de la patada. Pastor, yo oro y ayuno, pero no soporto a mis hijos. Pastor, estoy metido en la iglesia, sirvo, libero, oro, predico, ayuno, vuelo, no sé qué más hago, pero mi familia está destruida. Ese no es el diseño de Dios. Si yo oro, tengo una buena comunión con mis hijos y con mi esposo. Si yo sirvo, estoy unido en mi casa con mi familia. No es que yo sirva a Dios y mi casa esté destruida. Ese no es Dios. Y si estás viviendo eso, te doy un consejo. Para el ministerio por un momento y restaura tu casa. En Jerusalén me seréis testigo en mi casa, en tu casa. Y de ahí en lo demás. Primero es tu Jerusalén. Primero conquista tu Jerusalén y de ahí conquista el mundo. Pero si conquisto el mundo y mi Jerusalén está destruido, ¿ese es Dios? ¿Ese es un Dios que divide? Un Dios, no, ese no es Dios. Eso es religión. Repite conmigo, voy a preparar mesa en mi corazón para mi amado. ¿Por qué, iglesia? No existe comunión con Dios, comunión con la familia, si no existe comunión con Dios. Eso me enseña entonces lo siguiente: si no hay lugar secreto, entonces hay pecado secreto. Si no hay lugar secreto, entonces hay pecado secreto. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 17. Número 1, la mesa ¿qué se hace? Se prepara. Número 2, la mesa. Y Lucas dice, luego tomó una copa y habiendo dado gracias dijo, tomen esto y repártenla.
la mesa se comparte. Jesús tomó el pan, escucha esto, dice que tomó la copa y habiendo dado gracias dijo, tomen esto y repártenlo. Usted sabía, me encanta porque, wow, detrás de cada mensaje y cada acto de Jesús hay una enseñanza. Cuando Él toma la copa y dice, repártenlo, usted sabía que no es que cada persona tenía su copa. ¿Sabía eso? Es que todos bebían de la misma copa. Digo, ahorita sería como que no podría estar ahí. Que diga, ay, está buena, ¿quieres? Y luego, ay, ¿quieres? Y luego así como un pececito. Pero escucha esto. No es que usted va a beber todo del mismo vaso, pero lo simbólico es que Jesús dijo, comparten la copa, dando a entender que había un lazo de unidad, que todos tenían el mismo espíritu, que todos bebían de Él, que era la fuente de vida, que no había división. Cuando nos unimos en la mesa, recordamos la grandeza de Dios y su misericordia. Cuando Él dice, beban de mí, de mi copa, y todos bebían de la misma copa, Él estaba diciendo, ustedes no van a poder estar unidos si yo no soy la fuente de vida de cada uno de ustedes. Ustedes no van a poder estar unidos si ustedes no están bebiendo de mí, hablando de Jesús. Por eso, en la familia, la unidad no significa ser igual, sino ir hacia el mismo propósito. En la familia no significa, la unidad no significa ser iguales, sino tener el mismo espíritu. En la familia, la unidad no significa ser iguales, sino tener la misma visión. En la familia, la unidad no significa ser iguales, sino tener al mismo Dios en nuestro corazón. La mesa se comparte. El compañerismo nace de Cristo. Amén. Y creo que si algo la iglesia y las familias han perdido, hemos perdido los fundamentos de la iglesia de los hechos. Y la familia y la iglesia tiene que volver a los fundamentos de los hechos. En Hechos capítulo 2 dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuáles son los fundamentos de una familia? Número 1, la doctrina. 2, la comunión unos con otros. 3, el partimiento del pan. 4, la oración. 5, el perdón. ¿Quieres fundamentos en tu familia? Aquí están. La doctrina, o sea, la palabra de Dios. ¿Hay Biblia en tu mesa? ¿Hay Biblia en tu casa? Tenemos dentro de la iglesia algo que llamamos altares familiares. Y los altares familiares es un tiempo de devoción para la familia. Susana, ¿cuántos hacen altares a la semana? ¿3 personas? ¿4? 3 o 4 personas, familias, hacen un altar familiar. Bueno, que reportan, exacto. Y el pastor, es que me estoy separando, estoy destruyendo. Sí, yo lo sé, porque no hay palabra, porque no hay doctrina. Y cuando no hay doctrina, eres engañado. La comunión unos con otros.
La mesa está vacía de pláticas, de amor, de edificación. El partimiento del pan, la comida siempre tiene que haber. La oración, el perdón y la reconciliación. Pastor, es que usted no sabe, pero en mi casa no se puede, porque todos gritan, porque todos hablan, porque todos se pelean. Repite conmigo: ellos compartían la mesa con alegría. Pregunta: ¿cuántos quieren compartir su mesa con alegría? Vuelva a un altar familiar, iglesia. Vuelva a la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve que la mesa esté llena de platos si no está lo más importante, que es la palabra de Dios? Josué dice: medita de día y de noche para que en todos tus caminos te vaya bien. Me encanta porque los apóstoles compartían con alegría. Eran alegres porque vivían en santidad. Eran alegres porque estaban llenos del Espíritu Santo. Eran alegres porque estaba la palabra de Dios. ¿Quieres que tu familia, que en tu mesa haya alegría? Llénate del Espíritu Santo. Los apóstoles eran alegres porque estaban en santidad. Eran alegres porque estaban llenos del Espíritu Santo. Eran alegres porque estaba la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que tu mesa esté llena de Dios si no hay palabra, no hay oración, no hay intimidad, hay teléfonos, hay ofensas, hay distracciones? Pero has venido en esta mañana porque Dios quiere restaurar tu mesa. Escucha esto: la comunión y la alegría viene de la comunión que tenemos con Dios y su palabra. Número 4, en la mesa hay pacto. Lucas capítulo 22 versículo 20 dice: asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Cada mesa donde Jesús está presente se convierte en un altar de pacto y comunión. Cada mesa donde Jesús está presente se convierte en un altar de pacto y comunión. Valora la comunión porque hay pacto en la familia. Pastor, pero en mi casa nunca falta el alimento. Gloria a Dios, y oro para que nunca haga falta. Pero ¿sabes algo, iglesia? Una mesa sin comunión es solo un mueble. Una mesa con amor es un altar. ¿Usted qué tiene en su casa? ¿Un altar o un mueble? ¿Usted qué tiene en su casa? ¿Un altar o un mueble? Número 5, en la mesa hay formación. Sí, en la mesa hay formación. Lucas 22 versículo 21 dice: no obstante, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. En la mesa Jesús dio confrontación, porque fue en esa comida donde Dios habló. ¿Sabes algo, iglesia? La perfecta comunión incluye confrontación. En la mesa se resuelven conflictos, claro que sí. Pero también usted tiene que ser maduro para hablar conflictos. Tiene que ser maduro para resolver conflictos. Pero algo tenemos que saber: usted no puede tener comunión con alguien y no ser formado. En la mesa hay formación, porque es en pláticas incómodas que se resuelven conflictos. Dios usa tu familia para pulirte. Ahora, usted tiene que ser una persona que edifique y no que ataque.
Una persona que pula y no que destruya. Y volteate con él al lado y dile, y tienes que ser humilde para ser enseñable. ¿Qué dice Proverbios? Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Ahora sí que dije en mi pueblo, arrejúntate, júntate y hazle de lado así. Hierro con hierro. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué más hubo? Volvamos a la historia, Lucas 22-24. Hubo entre ellos una disputa. Imagínate, Jesús estaba confrontando. Estaba diciendo, me van a entregar, van a meter la mano en mi plato. Y hubo entre ellos una disputa acerca de quién era más importante. Me encanta porque en vez de arrepentirse, empezaron a discutir. ¿Por qué me encanta esto? Porque en una mesa las intenciones del corazón salen. En una mesa salen a flote las intenciones que hay en el corazón, iglesia. La verdadera comunión es la que confronta y transforma. La que confronta y transforma. Por eso Pablo habla acerca también del partimiento del pan, pero algo tan importante que no hemos hecho. Dice, de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, repite conmigo, examínense cada uno y a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. En una familia nos tenemos que examinar, nos tenemos que poner a pruebas, distinguir si estamos siendo genuinos, ver en qué estamos mal. Porque ¿sabes algo, iglesia? Examinarse no es condenarse. Examinarse es alinearse con la verdad. Examínate. Ahora, ¿cuál es tu mesa? Termino con esto. ¿La mesa de la comunión o la mesa de la diversión? En la mesa de la comunión hay formación. En la mesa de la diversión solo hay alimento. ¿Y por qué es importante hablar de esto, pastor? 3 cosas que suceden en una mesa donde hay comunión. Cuando hay comunión en la mesa hay protección espiritual. En la mesa hay perdón. Y en la mesa hay cultivo de hábitos eternos. La protección es la que levanta muros. Por eso el diablo busca dividir. Porque si el diablo divide puede entrar. Pero si la iglesia está protegida espiritualmente, si las familias están en unidad, el diablo no tiene cabida. En la mesa hay perdón, porque es en la mesa donde vamos a ser fortalecidos y reconciliados. En la mesa cultivamos hábitos, porque es en la mesa donde vamos a sembrar hábitos que impactan nuestras generaciones. Repite conmigo, la mesa es importante. ¿Sabes por qué, iglesia? Lo que siembras hoy en la mesa, lo cosecharás en el corazón de tus hijos mañana. Tenemos que restablecer nuestra mesa. Quitar lo que no edifica. Y la administración más importante de este mensaje, ¿sabes algo? Te corresponde a ti. ¿Y qué vamos a hacer? No tienes que mandarlo, no tienes que decirme, pero en su casa usted haga una santa cena. Yo lo podría hacer en la iglesia, no tengo ningún problema, pero Dios me hablaba, ¿de qué sirve en la iglesia si llegando a casa se dividen? Porque el altar más importante no es el púlpito,
es la mesa de tu casa. Y en tu mesa vas a leer este capítulo de Lucas y vas a poner en práctica lo que hablamos. Y posteriormente, después de haber saciado la carne, haz una santa cena. ¿Para qué, pastor? Para renovar ese pacto en tu casa. Pastor, somos nada más 2. Esa es tu familia. Pastor, soy yo nada más en la mesa. Hazlo tú solo. Dios está contigo. Pero renueva el pacto. Lo podemos hacer aquí y el llamado, y yo quiero, sí, Señor. Es en el hogar lo más importante. Dios desea fortalecer las familias de esta casa. Porque si la familia o las familias de esta casa están fortalecidas, la iglesia está fortalecida. Quiero orar por ti en este día. Si tú quieres hacer ese pacto en tu casa con los tuyos, ponte de pie donde tú estás. Y quiero dirigirte en una oración en esta mañana. Quiero que repitas conmigo en este día. Padre Celestial, te doy gracias por mi familia, por mi casa. Gracias por la familia que tú me has dado, porque hoy sé que es herencia de Jehová, Señor. Y hoy yo quiero que tú me enseñes a preparar el ambiente para la comunión. Enséñame a desear la mesa de mi casa. Enséñame a compartir tus fundamentos y tu palabra. Señor, declaro que en mi mesa hay pacto, que en mi mesa hay formación. Vamos, dile en este día: Padre Celestial, hoy yo declaro que los fundamentos de una familia vuelven a casa. La doctrina, la comunión uno con la comunión, el partimiento del pan, la oración y el perdón. Vamos, empieza a bendecir tu casa, empieza a bendecir tu mesa. Si eres una persona que ha tenido malos hábitos, vamos, empieza a entregárselos al Señor. Empieza a decirle: Señor, rompo todo mal hábito, ayúdame.